Cuando llegué al almacén, eran poco más de las 3 de la mañana. El lugar estaba vacío, sin luces encendidas, salvo por una oficina al fondo que brillaba con una luz fría y azulada. Bajé del camión, ajustando mi gorra y estirando un poco los músculos después del largo viaje. Caminar hasta la oficina fue más largo de lo esperado. El silencio era pesado, y cada paso resonaba como si estuviera en una catedral abandonada. Empujé la puerta de la oficina y un tipo en bata, de unos 50 años, levantó la mirada desde un viejo escritorio. Su expresión era de puro desconcierto. «¿Qué haces aquí?», preguntó, frunciendo el ceño. «Vengo a entregar una carga», respondí, señalando con el pulgar hacia mi tráiler estacionado afuera. «No puede ser», murmuró, bajando la vista hacia una lista de entregas. «Esa orden fue cancelada hace días». Lo miré, confundido. «Mira, jefe, alguien me contrató para traer esta mercancía desde Guadalajara. Aquí está la orden de entrega», dije, sacando la hoja del bolsillo de mi chamarra y poniéndola sobre la mesa. El hombre la examinó detenidamente, pero cuando levantó la vista, su expresión cambió. Algo en sus ojos reflejaba más que sorpresa. Era miedo. «¿Quién te dio esta orden?», preguntó con la voz baja, casi temblando. «No sé, me llamaron ayer por la tarde. Solo dijeron que trajera la carga». El hombre negó con la cabeza y se pasó la mano por la cara, como si intentara procesar lo que estaba ocurriendo. «Esa orden la cancelaron después de que…», hizo una pausa, como si dudara en seguir. «Después de un accidente». Sentí que un escalofrío me recorría la espalda. «¿Qué accidente?», pregunté, tratando de sonar tranquilo. «Hace 5 días, el conductor que traía esa misma carga nunca llegó. Su camión apareció volcado en un barranco, pero el cuerpo…». Volvió a dudar. «El cuerpo del chofer nunca lo encontraron». El aire en la oficina se sentía más pesado. Las luces fluorescentes parpadearon por un segundo, como si el lugar también sintiera la incomodidad de la conversación. «Tiene que ser un error», dije, aunque no estaba muy seguro de mis propias palabras. «Yo traje la carga. El camión está ahí afuera». El tipo me miró fijamente, pero esta vez sus ojos parecían evitar los míos. Se levantó y fue hasta una vieja radio en la esquina del escritorio. Intentó sintonizar algo, pero solo salía estática. Parecía nervioso, más de lo que tendría sentido. «¿Puedes mostrarme lo que traes en el camión?», preguntó de repente. «Claro», respondí, aunque una parte de mí empezaba a desear no haber aceptado ese trabajo. Salimos de la oficina y caminamos hacia el tráiler. La noche se sentía más fría y el viento comenzaba a soplar, levantando polvo en el estacionamiento vacío. Subí a la parte trasera del camión y abrí las puertas. Dentro había varias cajas idénticas, sin etiquetas ni marcas visibles. El hombre subió detrás de mí y comenzó a abrir una de las cajas con una navaja que sacó del bolsillo. Lo que vimos dentro nos dejó congelados. La caja estaba llena de máscaras de Halloween, calaveras, vampiros, brujas, payasos. Pero lo extraño no eran las máscaras en sí, sino que estaban húmedas, como si acabaran de salir del agua o algo peor. El olor que salió de la caja era nauseabundo, una mezcla de tierra mojada y algo podrido. «Esto no tiene sentido», susurró el hombre retrocediendo un paso. De repente escuchamos un golpe seco desde la cabina del camión. Nos miramos, ambos conscientes de que éramos los únicos allí. «¿Oíste eso?», pregunté, aunque sabía que sí lo había hecho. El hombre asintió, pero no dijo nada. Bajé del tráiler y me dirigí hacia la cabina. El viento soplaba más fuerte ahora, haciendo crujir las puertas del almacén. Al acercarme a la cabina, vi algo que me dejó helado. Una huella de mano, pequeña y húmeda, marcada en el parabrisas del lado del copiloto. Era imposible que alguien hubiera podido hacerla desde afuera, pero allí estaba. «No puede ser»,
murmuré para mí mismo, sintiendo cómo la piel se me erizaba. Regresé hacia el hombre de la oficina, pero antes de que pudiera decir algo, él habló primero. Debes irte, ahora. No sé quién te envió ni qué quieren, pero esto no es normal. ¿Qué hago con la carga?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía que quería dejarla allí y largarme. No la toques más, déjala aquí, asentí, demasiado asustado para discutir. Cerré las puertas del tráiler con manos temblorosas y regresé a la cabina. El motor rugió al encenderlo, pero el sonido me pareció más pesado, como si algo se hubiera quedado atrapado en la máquina. Mientras aceleraba para salir del almacén, vi por el retrovisor que el hombre se quedaba mirando fijamente el camión, inmóvil, como si esperara algo. Tomé la carretera de regreso, pero la sensación de alivio que esperaba nunca llegó. La radio comenzó a emitir estática, interrumpiendo las canciones, y luego escuché algo que me hizo apretar las manos al volante. Entrega incompleta. Era la misma voz que me había llamado para ofrecerme el trabajo. Aceleré, pero la carretera parecía interminable, como si no tuviera fin. Cada curva se sentía más cerrada que la anterior, y las luces del camión parpadeaban sin razón aparente. Luego, algo cruzó frente a mí. Frené en seco. Los neumáticos chillaron contra el asfalto. Cuando miré al frente, no había nada. Respiré hondo y revisé el reloj del tablero. Eran casi las 4 de la mañana. Solo quería llegar a alguna gasolinera y tomar un respiro, pero en ese momento lo vi. En el espejo retrovisor, algo se movía en la parte trasera del tráiler. Me armé de valor y bajé del camión, linterna en mano. Caminé hacia la parte trasera, donde las puertas del tráiler se balanceaban con el viento. Abrí una de las puertas con cuidado, y lo que vi me paralizó. Las cajas estaban vacías. No había ni máscaras, ni nada. Solo el eco del viento silbando entre las paredes metálicas. Y entonces lo escuché, suave pero claro, como un susurro. Entrega incompleta. El miedo me hizo retroceder y cerrar las puertas de golpe. Subí al camión y esta vez no me detuve hasta llegar a la primera gasolinera. Cuando finalmente estacioné, noté algo más en el parabrisas, otra huella de mano, más grande esta vez, y justo debajo de la marca alguien había escrito con el dedo: «Nos vemos pronto». Jamás volví a aceptar trabajos sin saber quién los contrataba. Y cada Halloween, cuando cae la noche, cierro bien las puertas y rezo para que esa carga nunca encuentre el camino de regreso a mí. La madrugada me encontró en la misma rutina de siempre. Mi vida ha girado en torno a los kilómetros interminables sobre el asfalto. Soy trailero desde hace ya tantos años que los días se funden entre sí como un viaje sin final. Me gusta trabajar solo, con la única compañía del sonido del motor y, cuando la señal lo permite, alguna estación de radio. A veces, la carretera se convierte en mi mejor confidente. Este viaje en particular no parecía diferente a los demás. Salí de Ciudad Juárez con una carga rumbo a Oaxaca. Eran cajas de suministros, nada especial, pero el calendario me hizo notar algo. Era la noche de Halloween. Nunca he sido supersticioso, aunque no niego que el camino tiene sus propias reglas. Entre los traileros sabemos que hay rutas y señales que es mejor no ignorar, pero esa noche estaba cansado y las historias de miedo no estaban en mi lista de prioridades. Lo único que quería era llegar al siguiente punto de descanso. Al detenerme en una gasolinera en Zacatecas para revisar las llantas y tomar un café rápido, el encargado me entregó la factura. La deslicé en la billetera sin mirarla demasiado, como hago siempre. Pero algo llamó mi atención justo antes de guardarla. En la parte inferior había una advertencia escrita con tinta roja. Decía: «Cuidado con el cruce». Fruncí el ceño.
No era común que alguien escribiera advertencias en las facturas, menos con esa urgencia. Pensé que tal vez era alguna broma del encargado o un recordatorio para tener cuidado con los cruces ferroviarios. Lo dejé pasar, más curioso que preocupado, y me subí al camión para continuar con mi trayecto. Un par de horas después, la carretera comenzó a transformarse. La noche había caído del todo, envolviendo el paisaje en una neblina pesada y húmeda. Las montañas al sur de San Luis Potosí se alzaban como sombras gigantescas en la oscuridad. Me quedaban varios kilómetros antes de llegar a una zona más poblada donde podría descansar un rato. El cansancio se apoderaba de mí poco a poco, así que decidí poner algo en la radio. Giré el dial varias veces, pero solo escuchaba interferencia. Cuando por fin una señal clara rompió el ruido, una voz distorsionada resonó: «Tengan cuidado, no pasen por el cruce esta noche». Apagué la radio de inmediato. Fue un impulso irracional, como si la voz hubiera perforado algo dentro de mí. El mensaje se parecía demasiado a lo que había leído en la factura. Coincidencia, tal vez, pero algo no me cuadraba. Me obligué a no pensar demasiado. Miré el reloj del tablero. Faltaba poco para la medianoche. No podía darme el lujo de detenerme, así que seguí conduciendo por la carretera desierta. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Un cruce. No era un cruce ferroviario ni una intersección normal. Era un camino viejo de terracería que atravesaba la carretera principal. No había señales, no había luces, ni rastro de algún aviso preventivo. Solo una cruz de madera astillada clavada en la tierra, como si alguien hubiera intentado advertir sobre algo y, al mismo tiempo, no hubiera querido que nadie supiera demasiado. Decidí ignorarlo y seguir adelante. Pero apenas pasé el cruce, el camión dio un ligero brinco, como si hubiera pasado por encima de algo. Miré por los espejos retrovisores, pero no vi nada. Sin embargo, la sensación de que algo no estaba bien se aferró a mi estómago como un nudo. Seguí manejando, pero la carretera se sentía distinta, como si la niebla se espesara y el motor comenzara a rugir más fuerte. Entonces, un golpe seco en la parte trasera del camión me hizo dar un volantazo. Sentí que las llantas traseras patinaban y tuve que pelear con el volante para mantenerme en la línea. Frené de golpe, dejando que el motor rugiera mientras el vehículo se detenía. Me bajé para revisar, con el corazón latiéndome en los oídos. Caminé hacia la parte trasera del tráiler, esperando encontrar algún animal o basura enredada en las llantas. Pero no había nada, solo el sonido del viento atravesando los árboles a los lados de la carretera. Entonces lo noté. En medio de la neblina, justo sobre la tierra junto al cruce, vi algo extraño, unas huellas marcadas en la tierra blanda. Eran huellas humanas, pequeñas, como las de un niño descalzo, pero no había nadie cerca. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me apresuré a volver al camión, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Solo fue el cansancio, me dije, nada más. Volví al volante y arranqué, pero no pude sacarme de la cabeza esas huellas. ¿Qué hacía un niño en medio de la nada, descalzo, a esas horas? Decidí dejarlo atrás y concentrarme en el camino, pero la carretera parecía haberse transformado. Ya no reconocía los letreros ni los puntos de referencia que recordaba haber visto antes. Minutos después vi algo que me heló la sangre, un bulto en medio de la carretera. Reduje la velocidad y a medida que me acercaba pude distinguirlo mejor. Era una bicicleta pequeña tirada de lado. Las ruedas aún giraban lentamente, como si alguien la hubiera dejado ahí segundos antes. Frené en seco, con el estómago revuelto. Miré a mi alrededor, pero no había señales de nadie cerca. Fue entonces cuando lo escuché. Un golpe fuerte, seco, en la puerta del copiloto. Giré la cabeza rápidamente, pero no había nadie. El retrovisor reflejaba solo la oscuridad y la neblina. Entonces el golpe se repitió, más fuerte esta vez, como si alguien quisiera entrar desesperadamente. Sentí que el corazón se me subía a la garganta. No podía quedarme ahí.
Pisé el acelerador y el camión rugió mientras me alejaba a toda velocidad. Pero el sonido no se detuvo. El golpeteo seguía, rítmico, como si algo estuviera pegado al costado del tráiler. Miré por el retrovisor de nuevo, y fue entonces cuando lo vi. Una figura pequeña corría junto al camión. Era un niño, con el rostro pálido y los ojos hundidos en dos cuencas oscuras. Vestía ropa vieja, desgastada, y tenía los pies descalzos. Corría al mismo ritmo que el tráiler, golpeando la puerta con una mano. «¡Detente!», gritaba con una voz aguda y distorsionada. «No debiste cruzar». Me invadió un pánico que nunca había sentido antes. Pisé el acelerador con toda mi fuerza, pero la figura no se quedaba atrás. El sonido de los golpes se volvió más fuerte, más frenético. De pronto, la radio del camión se encendió sola, escupiendo estática mezclada con gritos y risas infantiles. «No debiste cruzar», repetía la voz del niño desde la radio. Sentí que el sudor frío me empapaba la espalda. El camión avanzaba a toda velocidad, pero el paisaje no cambiaba. Era como si estuviera atrapado en un bucle interminable de carretera, niebla y oscuridad. Miré por última vez hacia el retrovisor, y la figura del niño ya no estaba. Pero en su lugar algo más se reflejaba en el espejo, una sombra alargada, sin forma definida, que se estiraba detrás del tráiler como si lo estuviera siguiendo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vi un par de luces en la distancia, una gasolinera. Sentí un alivio momentáneo y me dirigí hacia ahí, frenando de golpe en el estacionamiento. Apagué el motor, temblando, y bajé del camión para recuperar el aliento. El encargado me miró con curiosidad desde detrás del mostrador. Le conté lo que había visto, esperando que se riera o dijera que era solo mi imaginación. Pero en lugar de eso, su expresión se tornó sombría. «¿Pasaste por el cruce?», preguntó en voz baja. Asentí, incapaz de responder. El hombre negó con la cabeza lentamente. «Ese cruce no debería estar ahí. Aparece solo en ciertas noches. Los que cruzan no siempre regresan». Sentí que el mundo giraba bajo mis pies. Sin decir nada más me entregó otra factura. La tomé con manos temblorosas y la miré. En la parte inferior, con la misma tinta roja, estaba escrita una nueva advertencia: «Ya no podrás escapar». Llevaba casi 12 horas manejando, arrastrando un tráiler con carga pesada hacia Veracruz. La niebla había caído temprano esa noche, y lo único que necesitaba para llegar a la siguiente estación era un café bien cargado. La gasolinera apareció a lo lejos, un oasis iluminado en medio de la oscuridad. El letrero neón del Oxxo parpadeaba como si apenas resistiera otro día de trabajo. Decidí detenerme y reabastecerme. Entré directo a la tienda. El aroma del café me hizo sentir que estaba a punto de despertar por completo. La encargada, una joven con gorra y uniforme desarreglado, me saludó sin mucho ánimo. Llené mi vaso y me dirigí a la caja. Pagué, y justo cuando iba a dar el primer sorbo, sentí que algo estaba mal. El vaso estaba tibio por fuera, pero al acercarlo a mis labios descubrí que el café estaba completamente frío. Fruncí el ceño. Lo dejé sobre el mostrador. «¿Este café lo acabas de poner?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Sí, lo llené hace como 10 minutos». La chica me miró, confundida. «Está frío», dije, más para mí que para ella. «Imposible, si quieres te doy otro». Acepté, y sin cuestionar más, llené otro vaso. Pero para mi sorpresa, ocurrió lo mismo. El primer sorbo era como beber agua estancada de horas, helado, como si el tiempo alrededor del vaso se hubiese detenido. Con un suspiro resignado, salí de la tienda y subí de nuevo al tráiler. «Debe ser un mal lote», pensé, aunque la explicación no tenía mucho sentido. Arranqué el motor y continué mi ruta por la carretera oscura. El café, olvidado en el portavasos, parecía perder su importancia, pero lo que ocurrió después haría que lo recordara para siempre.
La carretera estaba más vacía de lo usual. Apenas crucé un par de vehículos en el siguiente tramo. La niebla se espesaba y el aire frío se filtraba por las ventanas, pese a que el clima no era tan fresco como para eso. Encendí la radio, pero lo único que encontré fue un murmullo extraño, como susurros mal sintonizados. La dejé apagada. Entonces vi algo por el rabillo del ojo, un par de luces traseras, estacionadas en el arcén. Reduje la velocidad. Era una camioneta vieja, aparentemente abandonada. Un mal presentimiento me invadió al notar que la puerta del conductor estaba abierta de par en par, pero no había nadie alrededor. Seguí adelante, sin detenerme. Ya he aprendido que no siempre es buena idea meterse en lo que no te importa. Sin embargo, apenas unos kilómetros más adelante, vi lo mismo. Otra camioneta idéntica, con las luces encendidas y la puerta abierta. Era como si el tiempo se hubiese enrollado sobre sí mismo. Encendí las luces altas para intentar ver mejor, pero la niebla no dejaba ver más allá de unos metros. Bajé la velocidad, atento a cualquier movimiento en la carretera. No quería acabar en una zanja por algún susto mal dado. Y entonces sucedió. Escuché un golpe seco en la puerta del copiloto, como si algo o alguien la hubiera golpeado con fuerza. Me estremecí y miré hacia el asiento vacío, pero no había nadie. El sonido del golpe seguía resonando en mi cabeza, como si algo insistiera en que lo escuchara. Detuve el camión en el arcén y me quedé un momento en silencio, intentando recuperar el aliento. Miré por el retrovisor, pero lo único que vi fue la interminable niebla. Me preparé para seguir, pero entonces lo noté. Había una figura a lo lejos, parada en medio del camino. Era una persona, eso parecía, aunque su silueta se perdía entre la bruma. Me quedé inmóvil, con los dedos apretados sobre el volante. No podía distinguir si era un hombre o una mujer, pero algo en su postura, completamente rígida, me hizo sentir un escalofrío en la nuca. Me acerqué despacio, con las luces del camión apuntando directo hacia la figura. Estaba inmóvil, sin reaccionar ante los faros. Frené a unos metros de distancia y bajé un poco la ventana. «Oye, ¿necesitas ayuda?», grité, pero no hubo respuesta. La figura, envuelta en un suéter oscuro y un pantalón viejo, se giró lentamente hacia mí. Lo que vi hizo que el corazón se me helara en el pecho. La persona tenía los ojos completamente vacíos, sin iris ni pupilas, como si fueran pozos de oscuridad. Y en sus manos sostenía un vaso de café idéntico al que yo había comprado en la gasolinera. De un momento a otro, la figura comenzó a caminar hacia el tráiler. No corría, solo daba pasos lentos, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Pisé el acelerador sin pensar dos veces. El motor rugió y la carretera comenzó a pasar bajo las ruedas como un borrón. Pero, a través del espejo lateral, vi cómo la figura seguía caminando detrás de mí, a la misma velocidad que el camión. La radio, que antes no emitía más que estática, comenzó a funcionar por sí sola. Entre los crujidos de la señal débil, una voz surgió con claridad. «Siempre está frío, nunca está caliente». Apagué la radio con un manotazo, pero la voz continuó como si hablara dentro de mi cabeza. «No puedes escapar, siempre está frío». Mis manos temblaban sobre el volante. Sabía que había algo profundamente mal en todo aquello, pero seguí conduciendo. El miedo me tenía atrapado y la única opción era seguir adelante. Finalmente, vi a lo lejos una parada para traileros, iluminada tenuemente por unas cuantas farolas. Me orillé y estacioné de mala gana, esperando encontrar algo de alivio. Cuando bajé del tráiler, mis piernas temblaban y el aire frío me golpeó con fuerza. Entré al pequeño restaurante que había en la parada, buscando algún refugio en la rutina conocida. Pedí otro café, esperando que al menos aquí estuviera caliente. La mesera, una mujer de cabello canoso recogido en un moño, me miró con cierta preocupación mientras me servía. «¿Todo bien, joven?», preguntó al notar mi expresión. «Sí, solo un poco cansado».
Mentí, sin querer entrar en detalles. Tomé el vaso entre las manos y suspiré. Esta vez el calor se sentía real contra mis palmas. Levanté el vaso con cuidado y me preparé para el primer sorbo, esperando que esta vez todo fuera diferente. Pero el café estaba helado, helado como el primer vaso que compré esa noche. Dejé caer el vaso sobre la mesa y el líquido oscuro se derramó en todas direcciones. La mesera dio un paso atrás, horrorizada. Al alzar la vista, vi mi propio reflejo en el espejo detrás del mostrador. Mis ojos eran dos pozos de oscuridad. «Siempre está frío», murmuré, sin reconocer mi propia voz. Y entonces entendí que, no importa a dónde fuera, no podría escapar. Eran casi las 11 de la noche cuando vi las primeras señales. Un par de letreros mal colocados, de esos provisionales de fondo amarillo con letras negras, advertían: cierre permanente, desvío adelante. No era común. Esa carretera es la más directa para los camiones de carga. Si cerraban ese tramo, habría escuchado algo por los compañeros o la central. Decidí seguir un poco más adelante, pensando que encontraría algún aviso más claro o alguien que pudiera explicarme. Pero la carretera empezó a vaciarse. Ya no vi más coches ni luces de ranchos cercanos. Solo el sonido de las llantas contra el asfalto, el viento silbando entre los árboles, y esa sensación incómoda de que algo no cuadraba. Unos kilómetros después apareció otro aviso. Esta vez el letrero estaba justo al borde de la carretera: no pase, cierre definitivo. Más adelante, unas barreras naranjas bloqueaban el camino, pero no había nadie, ni guardias ni trabajadores, solo esas barreras frágiles y el silencio inquietante de la noche. Frené el camión y me quedé pensando qué hacer. Pude haber dado la vuelta y tomado otro camino, pero eso me haría perder horas. Lo peor es que con el retraso que ya llevaba, corría el riesgo de que mi carga no llegara a tiempo. A lo mejor mañana vienen a clausurar bien, pensé. A veces en este país ponen señales antes de que los cierres sean efectivos. Moví las barreras a un lado y seguí manejando. El tramo cerrado era extraño. El asfalto parecía más viejo, con grietas profundas cubiertas de maleza. No recordaba haber pasado por ahí antes, aunque juraría que había cruzado esa carretera decenas de veces. Algo en el aire cambió. Dejó de sentirse como una noche de otoño y comenzó a oler a tierra mojada, como si hubiera llovido hacía poco, pero el pavimento estaba completamente seco. Alrededor de media hora después, el camión empezó a fallar. Las luces delanteras parpadearon 2 veces antes de apagarse por completo. Frené bruscamente, quedando en medio del camino. Intenté encenderlas de nuevo, pero nada, solo quedé envuelto en la oscuridad. Fue ahí cuando noté algo extraño. Las señales de cierre permanente ya no estaban por ningún lado, como si nunca hubieran existido. Miré hacia atrás por los espejos retrovisores, pero no había barreras ni letreros en la carretera por la que acababa de pasar. Era como si la carretera estuviera abierta de nuevo, aunque sabía que no debería estar ahí. Mientras intentaba encender las luces, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El viento había dejado de soplar y el silencio era tan pesado que podía escuchar mi propia respiración. Fue entonces cuando vi algo a lo lejos, justo en medio del camino, una figura de pie, inmóvil. «¡Hey! ¿Todo bien?», grité, bajando un poco la ventanilla. No recibí respuesta. Tomé mi linterna del tablero y apunté hacia adelante. Lo que iluminé me dejó helado. Era un hombre, pero algo no encajaba. Llevaba un sombrero viejo y un abrigo largo, pero su rostro no se veía del todo claro, como si estuviera borroso. Lo más extraño era que tenía los brazos caídos, como si estuviera descansando en una postura demasiado relajada para alguien parado en medio de la carretera. Salí del camión con la linterna en la mano, sintiendo el suelo frío bajo mis botas. Caminé unos pasos hacia él.
¿Todo bien, jefe?, insistí, pero apenas di un par de pasos más. El hombre se giró lentamente y caminó hacia la oscuridad del monte. Lo seguí con la linterna, pero en cuanto su figura desapareció entre los árboles, algo me paralizó. No se escucharon pasos ni ramas rompiéndose. Era como si nunca hubiera estado ahí. Volví al camión y traté de arrancarlo, pero no encendía. Me sudaban las manos mientras giraba la llave una y otra vez. Finalmente el motor rugió y las luces volvieron a encenderse. Respiré aliviado y aceleré para salir de ese maldito tramo. Llegué a Zitácuaro cerca del amanecer, aún con el mal sabor de boca de lo que había visto en esa carretera. Después de descargar, aproveché para preguntar en la central sobre el cierre del camino. ¿Qué cierre? Esa carretera nunca ha estado clausurada, me respondió el encargado mirando extrañado. Vi las señales anoche. Decían que era un cierre permanente. Hasta había barreras. El hombre me miró como si estuviera loco. Te lo digo en serio, compa, esa carretera siempre ha estado abierta. Nadie ha puesto nada ahí. Me quedé callado, pero sabía lo que había visto. Esa noche las señales estaban ahí, al menos hasta que dejaron de estarlo. No pude sacarme el incidente de la cabeza. A lo largo del día pregunté a otros compañeros, pero nadie recordaba haber visto señales de cierre en esa ruta. Para ellos, la carretera nunca había tenido problemas. Incluso uno de ellos, que había cruzado por ahí la noche anterior, dijo que no vio nada fuera de lo común. Regresé al camión y revisé el GPS. Quería asegurarme de que no había tomado algún desvío extraño, pero la ruta estaba registrada como siempre. La misma carretera secundaria que conectaba Huetamo y Zitácuaro. Todo parecía normal, excepto por la sensación incómoda que seguía pegada a mi piel como el frío de esa noche. Antes de regresar a casa, decidí pasar nuevamente por el tramo donde había visto las señales. Llegué al mismo lugar justo al atardecer. La carretera estaba completamente abierta, sin barreras ni letreros. Pero entonces algo llamó mi atención. En la orilla del camino, donde debería haber estado el hombre de la noche anterior, encontré algo enterrado entre la maleza. Era un viejo letrero oxidado. Lo levanté y limpié la suciedad con la manga de mi chaqueta. Aunque las letras estaban borrosas por el tiempo, aún podía leerse claramente: carretera cerrada, peligro mortal. Sentí como se me helaba la sangre. Nadie recordaba el cierre, pero ese aviso olvidado demostraba que alguna vez estuvo ahí, y que, quizás, nunca debía haber ignorado las señales. Esa noche, mientras manejaba de regreso por la misma ruta, vi algo en el retrovisor que me hizo casi perder el control del camión. La figura del hombre del abrigo estaba parada nuevamente en medio del camino, mirándome fijamente. Pero esta vez sus ojos brillaban con un resplandor extraño, como si hubiera estado esperando mi regreso. No frené. Aceleré lo más que pude, con el corazón latiéndome en los oídos y la carretera perdiéndose bajo las ruedas. Pero mientras me alejaba, escuché un sonido espeluznante, como si alguien estuviera susurrando desde la radio. Te lo advertimos, la señal del cierre no era para los demás, era solo para mí.